Ok, estamos en una serie que comenzamos la semana pasada que se llama Amando a tus hijos como Dios te ama a ti. Y lo que vamos a hacer en esta serie, lo que hemos estado haciendo en esta serie, es que nosotros estamos aprendiendo cómo es Dios como papá, ¿verdad? Dios no tiene sexo, ¿verdad? Entonces, él no es hombre, ¿sí? Entonces, Él prácticamente modela un ejemplo no solamente para el papá varón, sino también para la mamá mujer, ¿sí? En otras palabras, en Él nosotros podemos encontrar el modelo de papá y de mamá perfecto. Y lo que estamos nosotros haciendo es estudiar, explorar, analizar cómo es Dios como papá, cómo es Dios como mamá, ¿sí? Para que nosotros podamos poner en práctica ese modelo de Dios en nuestra vida. La semana pasada nos enfocamos en estudiar, ¿verdad?, qué significa amar a nuestros hijos que están en la primera infancia, es decir, aquellos niños que tienen 0 años, 1 año, 2 años o quizá 3 años, y nosotros aprendimos que la mejor manera es que nosotros podamos enseñarles con nuestro ejemplo y sobre todo que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad espiritual, ¿sí? La responsabilidad espiritual, la responsabilidad de la crianza espiritual no es responsabilidad de la escuela, ni del ministerio de niños, ¿verdad?, ni del pastor. Esa responsabilidad es de cada papá y de cada mamá. En otras palabras, es nuestra responsabilidad, y Dios así lo dice en su palabra, que nosotros nos aseguremos de que nuestros hijos puedan desde muy temprana edad conocerlo a Él. Eso es lo más importante que nosotros vamos a poder hacer por nuestros hijos. Podrías dejarle mucho dinero en el banco, podrías dejarle una casa a cada hijo, podrías dejarle un coche a cada hijo, pero eso no es lo realmente importante. Lo realmente importante es que tú y yo, como papás, podamos asegurarnos de dejarlo con una relación con Dios. O sea, que nosotros hagamos todo lo que sea necesario para que nuestros hijos tengan a Jesús como la prioridad en su vida, más allá de lo material, ¿sí? Más allá de que coman bien, más allá de que vayan al karate, más allá de que vayan a una clase. Nuestra responsabilidad primaria, según nosotros lo aprendimos, es que ellos lleguen a relacionarse en amor con Dios. Por eso nosotros vimos que en Deuteronomio 6 la indicación que Dios le da a los papás es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Eso es lo más importante que nosotros hacemos con nuestros hijos: llevarlos, educarlos, criarlos para que ellos en su vida amen a Dios, para que ellos en su vida tengan a Dios como la prioridad en su vida, como lo más importante, porque ellos van a crecer y a lo largo de su vida se van a encontrar con que de muchas maneras les van a decir: no, Dios no es lo más importante es tener dinero, lo más importante es tener popularidad, lo más importante es casarse, lo más importante es esto y aquello. Y que nosotros necesitamos por eso desde la primera infancia asegurarnos que ellos amen a Dios. Ahora, nosotros no podemos enseñarles a amar a Dios si nosotros como padres no amamos a Dios. Yo no puedo enseñarle a mi hijo a que tenga una relación con Dios si yo no tengo una relación con Dios. Yo no puedo enseñarle a mi hijo que su prioridad sea Jesús si para mí no es su prioridad. Es como si yo le enseño a que no diga mentiras y yo siempre digo mentiras. Él va a aprender realmente de mi ejemplo más que de mis palabras. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que yo comience a hacer cambios en mi vida de tal manera que yo pueda comenzar a amar a Dios en mi vida, a tenerlo como prioridad, a tenerlo como lo más importante, alimentarme de la palabra de Dios, tener una relación rica, fuerte, cercana con Dios en mi vida, de tal manera que eso mis hijos lo van a ver aunque tengan 0 años, aunque tengan 1 año, aunque tengan 2 años, aunque tengan 3 años, ellos lo van a detectar. ¿Se han fijado que, por ejemplo, los niños a esa temprana edad son capaces de adquirir un idioma? Con solamente estar escuchando, solamente con estar viendo, ellos tienen la capacidad, porque esa etapa, según dicen los especialistas, por ejemplo, un psicólogo muy reconocido que estudió todo esto es Jean Piaget, ¿sí? Él descubrió que es justamente en esa edad temprana de los 0 a los 3 años, es la etapa en la que más aprendemos y que lo que aprendemos en esa etapa se va a quedar y va a permanecer para toda la vida.
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si ellos, por ejemplo, solamente son expuestos a Bob Esponja, eso va a ser el fundamento de su vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso yo tengo que exponerlo a la palabra de Dios, tengo que exponerlo a la verdad. Aun cuando yo piense que no está entendiendo nada, pues que todavía ni habla. No, sí, claro que está aprendiendo. Todo lo está absorbiendo porque es el momento de mayor aprendizaje de toda la vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora nos vamos a enfocar el día de hoy en otra etapa. Sí, ya hablamos de la primera infancia. Vamos a hablar ahora de la etapa escolar. Específicamente vamos a hablar de cuando los niños comienzan a asistir a la escuela, ¿sí? Ya sea que estemos hablando del preescolar, ¿sí? Que generalmente el preescolar empieza ¿a qué edad? A los 3 años, ¿sí? Y dura generalmente 3 años, que van al preescolar de los 3 a los 6 años de edad, y se supone que a los 6 años de edad ellos deben de ingresar a la primaria, ¿verdad? ¿Durante cuántos años? 18 años, no, no es cierto, ¿cuántos? 6 años, eso quiere decir que debe de estar egresando de la primaria alrededor de los 11, 12 años, justo en el momento en el que dan el paso para entrar a la adolescencia, a la secundaria exactamente, pero también a la adolescencia, ¿ok? Por eso nos vamos a enfocar en esa edad. Son 9 años de la vida, desde los 3 años hasta aproximadamente a los 11 años de edad, ¿sí? Vamos a hablar de ese momento en que los niños dejan de estar, ¿verdad?, en el resguardo de la casa, en el resguardo del hogar, en el resguardo de la familia y se enfrentan, ¿verdad?, a otros niños, ¿verdad?, a maestras, a pasar tiempo fuera de casa. En el tiempo de preescolar es un tiempo reducido, pero luego ya en la primaria se amplifica y ellos comienzan a ser amigos, comienzan a tener estrés, les empiezan a dejar tarea, empiezan a asumir responsabilidades, comienzan, ¿verdad?, a vestirse ya por su cuenta, comienzan ya a tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a qué se van a poner, en cuanto a cómo van a organizar el tiempo, en cuanto con quién van a jugar, pero también empiezan a experimentar todo lo que nosotros también experimentamos en este mundo caído. ¿Sí? Acuérdense de esto, nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Y cuándo se cayó? Se cayó cuando Adán y Eva pecaron. Y la Biblia dice en Romanos que el pecado se introdujo a la vida de los seres humanos y se infiltró en todas las áreas, todas las facetas de la vida humana, en cómo trabajamos, en cómo socializamos, en cómo vivimos, en cómo compramos, cómo gastamos el dinero, cómo pensamos, cómo construimos nuestras opiniones, ¿ok? Y nuestros hijos también se van a empezar a enfrentar, ¿sí? Así como se van a enfrentar al proceso de socialización, a ser amigos, a tratar con los maestros, también van a empezar a experimentar cosas feas, cosas negativas. Van a enfrentarse a la maldad y al pecado, porque ya desde el preescolar, ¿sí?, van a empezar a experimentar, ¿sí?, cómo están jugando, ¿verdad?, a lo mejor con un juguete, y van a llegar otros niños un poquito más grandes que ellos, ¿y qué van a hacer? Les van a arrebatar el juguete y los van a hacer llorar, ¿sí? En el preescolar, ¿será que hay pleitos? Sí, claro. Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba en el preescolar, había unos niños que me molestaban y mi hermana siempre venía y los pellizcaba y me protegía y me cuidaba. ¿Sí? Seguramente te acordarás a lo mejor de tus tiempos en preescolar y cómo, ¿verdad?, ir ya al preescolar implicaba retos, implicaba ya desafíos e implicaba ya experimentar rechazo, experimentar bullying, experimentar peleas, experimentar mentiras, experimentar chismes, lo que experimentamos en el trabajo de hoy. ¿A poco no? Pero eso lo empezamos a experimentar desde que estamos en los 3, 4, 5 años de edad. Ahora, ¿cómo le hacemos para lidiar con todos estos aspectos negativos de la vida? ¿Cómo le hacemos para lidiar con que otra gente comience a lastimarnos, comience a herirnos, comience a maldecirnos, comience a rechazarnos, comience a hacernos cosas negativas? Bueno, nosotros generalmente vamos a buscar alguna manera de aliviar o de arreglar
las situaciones negativas con las que nosotros vivimos, desde chiquitos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si alguna situación, perdón, me lleva, ¿verdad?, a sentirme herido, me lleva a sentirme lastimado, voy a buscar que esa herida sea sanada de alguna manera. ¿Sí? En otras palabras, lo que estoy tratando de decirles es, nosotros desde la edad escolar tenemos la necesidad de experimentar alivio a todas las cosas negativas que vivimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son algunas maneras en las que buscamos alivio? Bueno, hay formas positivas y hay formas negativas. Hay maneras correctas y hay maneras incorrectas. ¿Sí? Una manera, por ejemplo, incorrecta, ¿verdad?, de lidiar o de buscar alivio es desde muy pequeños, cuando nosotros decimos, bueno, ok, para que ya no me peguen, para que ya no me rechacen, entonces voy a hacer todo lo que me pidan esos niños. Y entonces comenzamos desde muy pequeños a experimentar la codependencia. Y empezamos, ¿verdad?, a tener síntomas, ¿verdad?, donde nosotros nos volvemos complacientes a lo malo y nos encontramos, ¿verdad?, buscando siempre la aprobación de los demás. No importa lo que me pidan hacer, no importa si es algo que va a dañar a otros, ¿verdad?, con tal de que yo pueda ser aliviado y no tenga que experimentar por el sufrimiento, ¿verdad?, puedo llegar incluso a buscar la aprobación de otros. ¿Sí? A lo mejor esto está trayendo memorias a tu vida y a lo mejor memorias dolorosas de algo que sucedió a muy temprana edad en tu vida. ¿Ok? Entonces, esa es una forma incorrecta de recibir alivio. Ya más adelante en nuestra vida, ¿sí?, nosotros podemos buscar alivio, por ejemplo, en muchas otras cosas. Por ejemplo, algunos de nosotros, ¿verdad?, buscamos alivio comprando. ¿A poco no? ¿Sí? Me siento triste, me siento deprimido. Vámonos al centro comercial. ¿Sí? Y nos vamos, ¿verdad?, a Costco o nos vamos a alguna tienda, ¿sí? Y el hecho de comprar algo, lo que sea, ¿sí?, que generalmente son cosas innecesarias, cosas que no necesitamos, con dinero que ni tenemos, solamente para aliviar algo que no está bien dentro de nosotros, vamos y compramos. El problema con eso, ¿verdad?, las compras compulsivas o las compras de consuelo, es que nos dan alivio por un muy periodo, por muy poco tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Algunos de nosotros nos refugiamos en la comida, ¿sí? Y entonces lo que hacemos para sentir alivio es, necesito comer, y comemos, ¿sí? Porque comer es muy rico, y lo digo yo que tengo mucha experiencia en eso. ¿Sí estamos de acuerdo? O bebemos, ¿sí? Algunos de nosotros, ¿verdad?, para experimentar alivio en nuestra vida, ¿verdad?, no podemos dejar de beber café o cualquier otra cosa. ¿Sí? Para algunos es café, para algunos es una cervecita, ¿verdad? Para algunos es alcohol. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, tenemos que preguntarnos, ¿sí?, si yo constantemente estoy recurriendo a alguna comida o alguna bebida, ¿estoy buscando alivio para algo? ¿Sí estamos de acuerdo? Generalmente las adicciones están motivadas para que nosotros podamos aliviar algo que nos está causando dolor y heridas y sufrimiento en nuestra vida. ¿Sí? Y así podemos hablar de la adicción al tabaco, de la adicción a las drogas, de la adicción al alcohol, ¿sí? Pero no son las únicas adicciones, también está la adicción al azúcar, está la adicción a la comida, ¿verdad?, que ya mencionamos, pero también, por ejemplo, hay adicción sexual. ¿Sí? Y hoy es un gran mal del que nosotros hemos estado hablando de forma recurrente aquí en el Centro Bíblico, de cómo hoy se nos ofrece una gama impresionante de soluciones sexuales. Vivimos en un mundo hipersexualizado que nos lleva justamente a la idea de que a través de ciertas prácticas sexuales nosotros podemos recibir alivio para nuestros problemas. ¿Sí? También hay otro tipo de adicción, porque podemos ser adictos a las personas y caer en relaciones muy poco saludables con personas que nos hacen mucho daño, con personas que realmente no nos ayudan,
pero que esta adicción, ¿verdad?, a estas personas está motivada a nuestra gran necesidad de recibir alivio, de recibir consuelo en nuestra vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, nuevamente me regreso al tema del que estamos hablando, porque todo esto que le estoy platicando sale de que nosotros en la edad escolar, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo fuera de casa, es cuando nosotros vamos a experimentar todo tipo de situaciones difíciles y nosotros vamos a necesitar aliviar el dolor, el sufrimiento, ¿verdad?, que provoca la maldad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuál es la mejor manera de recibir alivio? Dios lo diseñó de esta manera. Una de las maneras más correctas de aliviar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, de aliviar nuestro estrés, de aliviar nuestro dolor, es mediante el alivio relacional. ¿Alivio qué? Relacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir alivio relacional? Que hay personas con las cuales yo me relaciono, ¿sí?, que me pueden proveer del alivio y el consuelo que yo necesito de formas sanas, de formas saludables. ¿Ok? Dios, ¿a quién diseñó como rescatadores no es la palabra, como aliviadores o consoladores primarios para nosotros? Nuestros padres. Es en la familia donde nosotros vamos a encontrar o deberíamos de encontrar el alivio que nosotros necesitamos para los problemas de la vida diaria. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy, ¿verdad?, nos vamos a enfocar en los hijos, en los niños de edad escolar que enfrentan todo tipo de situación, y lo que vamos a aprender es cómo nosotros, como papás, les proveemos del alivio relacional que ellos necesitan, que va a impedir, bueno, primero que les va a traer consuelo, les va a traer sanidad, pero también que va a evitar que busquen el alivio en opciones negativas, opciones incorrectas. ¿Sí? De eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, Paco, ¿no vas a hablar de cómo le hacemos para que el niño no haga berrinches? No nos vamos a enfocar el día de hoy en la conducta de los hijos. Nos vamos a enfocar en el rol que nosotros tenemos como padres para hacer a nuestros hijos sentirlo amados, de tal manera que cuando ellos necesiten alivio, recurran a nosotros como papás y que nosotros lo podamos hacer bien. Ahora, vamos a contestar la primera pregunta que viene ahí en tu boletín y que dice: ¿cómo encontramos alivio relacional como padres y para nuestros hijos? ¿Cómo le hacemos para encontrar alivio relacional como padres y para nuestros hijos? Ok, fíjate bien. Para yo poder estar en buenas condiciones de dar alivio relacional a mis hijos, necesito primero preguntarme: ¿de dónde estoy yo obteniendo el alivio? Yo como adulto, yo como papá, yo como adolescente, ¿dónde estoy buscando el alivio para mí? ¿De dónde estoy obteniendo el alivio relacional que yo necesito como persona y dónde van a encontrar mis hijos este alivio relacional? Ahora, nosotros afortunadamente que conocemos a Dios y que tenemos acceso a su palabra, que es la Biblia, nosotros podemos encontrar el mejor proveedor de alivio relacional que hay. ¿Quién es? Nuestro papá, nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú y yo tuvimos un serio déficit de alivio relacional en nuestra familia, en nuestros padres, hay esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el mejor para dar alivio a nuestra vida. Ahora, vamos a ver un versículo que habla justamente acerca de esto. Vamos a ver el primer versículo. Perdón, es que estuve viendo las caricaturas del gallo Claudio. Oye, hijo, ya. Ok, vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer juntos, dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Subraya, comprende y debilidades. Oye, a ver, pero Paco, ahí está hablando de un sumo sacerdote. ¿De cuál de todos los sumos sacerdotes está hablando? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento
se habla de Anás, se habla de Caifás, ¿verdad? ¿Quién era el sumo sacerdote? Ok, acuérdense que en el tiempo en el que vivió Jesús había un grupo, ¿verdad? Élite, ¿verdad? De sacerdotes que era conocido como el Sanedrín, ¿ok? Y había uno que era el principal sacerdote, que era el sumo sacerdote. La tarea del sumo sacerdote era dirigir el Sanedrín, pero también su tarea era una vez al año entrar al lugar santísimo, ¿ok? Y ofrecer un sacrificio a Dios, pidiéndole a Dios que perdonara el pecado del pueblo de Israel. Ok, por eso hace rato no sé si fijaron que cantamos la canción esta que cantamos de que Jesús murió y todo. Uno de los coros dice, ¿verdad? El velo se abrió. ¿Sí se fijaron? ¿De qué está hablando? De ese lugar que había en el templo de Jerusalén que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar. Nadie, absolutamente nadie. Solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Ok? Acuérdense que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, dando Dios el mensaje claro a toda la humanidad de que ahora ya no se requiere de sumos sacerdotes como los que había hasta ese momento, porque eso que nos dividía de Dios y nosotros ya no existe gracias a que Jesús murió en la cruz. ¿Ok? ¿Y quién se convirtió en el sumo sacerdote para siempre? Jesús. Por eso aquí está hablando, dice, nuestro sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? ¿De Anás o de Caifás? De ninguno de los dos. Está hablando de Jesús. Jesús, dice, comprende nuestras debilidades. Ponle una flechita ahí para que no se te olvide. Sumo sacerdote, ahí está hablando ¿de quién? No los oigo. De Jesús. No los oigo a los del Zoom. Jesús. Ok, muy bien. Nuestro sumo sacerdote, o sea, Jesús, comprende nuestras debilidades. ¿Ok? Uno de los rasgos, una de las características que dice este versículo es que Jesús es experto en comprendernos, aún en nuestras luchas, aún en nuestras batallas, aún en nuestras flaquezas, aún en nuestros defectos, aún en nuestras debilidades. ¿Sí? Seguimos leyendo. ¿Cómo puede Jesús comprender también nuestras debilidades? Vamos a seguir leyendo. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Porque Él, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos años estuvo aquí en la tierra? 33 y medio, 33 años y medio estuvo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia, Él enfrentó todas y cada una de las pruebas, de los sufrimientos, de los problemas, de las adversidades que nosotros también experimentamos. Sin embargo, dice la Biblia y lo aclara porque es necesario aclarar, Él nunca falló, Él nunca desobedeció, Él nunca pecó. Subraya pruebas, ¿sí? Pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Cómo es de que Jesús puede comprendernos tan bien como nadie lo puede hacer? Bueno, lo puede hacer porque Él enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos a diario. Nosotros no podemos decir, Él no me entiende porque Él no vivió lo que yo estoy viviendo ahora. No, la Biblia dice que Él experimentó todo. Rechazo, repudio, burlas, críticas, todo. ¿Sí? Todo lo que un niño de 3 a 11 años experimenta en su vida escolar. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, así que acerquémonos, subraya eso, acerquémonos, ¿ok? A ver, si Él comprende todos nuestros problemas, adversidades, dificultades, sufrimientos, heridas, lastimadas, etcétera, etcétera, ¿qué dice que hagamos al respecto? Él dice, acércate. Te puedes acercar. Pero hay que subrayar lo que dice después. Acerquémonos con toda confianza. Subráyalo con doble subrayado. ¿Sí? Ok, en medio de nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras debilidades, ¿sí? Nuestros problemas, Él dice, te puedes acercar a mí con toda confianza, Cerdes. No, con toda confianza. ¿Sí estamos de acuerdo? Te puedes acercar a mí con toda confianza. ¿A dónde?
al trono de la gracia. O sea, Dios dice, tú te puedes acercar, ¿verdad?, a mí con toda confianza hasta donde yo gobierno todo lo que hay que gobernar, desde donde yo soy el rey de reyes. Ahora, me llama la atención que aquí en este versículo dice que su trono tiene una característica, lo llama el trono de la gracia. Subráyalo, ponle un circulito o ponle foquitos o algo, ¿verdad?, que te ayude a recordar que el trono de Dios es un trono de gracia. Nosotros ya sabemos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Cuando alguien dice un chiste y entonces todos se ríen. ¿Qué es la gracia? Es un regalo, ¿sí? Y es un regalo que tiene una característica. Es un regalo que yo no merezco. Entonces, ¿por qué me lo dan si yo no lo merezco? No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. No porque tú seas amoroso, sino porque Él es amoroso. Porque Él es misericordioso. Porque Él es compasivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono porque en el trono Dios tiene regalos para nosotros. Y esos regalos es justo lo que tú mereces. Es justo lo que tú necesitas. Gracia es eso, que Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Me da cosas que yo no merezco. ¿Sí? Ahora vamos más adelante. Dice, allí recibiremos, ¿qué cosa? Su misericordia. ¿Sí? Fíjate, la palabra gracia y la palabra misericordia son como primas hermanas, por decirlo de alguna manera. Porque fíjate bien, gracia es que yo recibo lo que no merezco, recibo lo que necesito. Misericordia es que yo no recibo lo que merezco. ¿Te fijas? Una me da lo que yo necesito, no lo que merezco, y la otra no me da lo que yo merezco. Solo me da lo que necesito. ¿Sí? Ok, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Subraya ayudará y subraya la necesitemos. Subráyalo. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué está diciendo estos versículos? Hebreos 4, 15 y 16. Lo que está diciendo es que Jesús comprende perfectamente todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros batallamos, todos nuestros defectos, todas nuestras heridas, nuestras lastimadas, porque Él experimentó todas las pruebas que nosotros también experimentamos. Y lo que Él dice es, cuando estés en medio de la dificultad, acércate con confianza. Aquí está lo que tú necesites, no vas a recibir lo que tú mereces. Vas, ¿verdad?, a recibir la ayuda, el alivio que tú necesitas, ¿verdad?, cuando más lo necesitas. Este es el Padre al cual nosotros adoramos. Este es el Dios del que habla la Biblia. No es el Dios que nos han presentado en México. El Dios que nos han presentado en México es un Dios enojón, un Dios lejano, un Dios que está muy enojado contigo y nada más está esperando a ver qué otra vez te equivocas para desquitarse contigo. Ese no es el Dios del que habla la Biblia. No es el Dios de estos versículos. ¿Y sabes una cosa? Esta descripción de Dios, esta descripción del Padre, es la descripción de un Padre saludable, de un papá que es amoroso, misericordioso y que está listo para conectarse con nosotros y ofrecernos el alivio que nosotros necesitamos para nuestras dificultades, para nuestras debilidades. Es un papá, ¿verdad?, que pone como prioridad la relación con sus hijos, al cual yo puedo venir. Es más grande, más poderoso, más sabio que yo soy pequeño, Él es grande. Él provee para mí un lugar seguro, un lugar donde yo puedo pedir ayuda, donde obtengo gracia, misericordia, soy bienvenido, soy aceptado. Es un papá que siempre está disponible, un papá, ¿verdad?, del cual tengo toda su atención, no me da el avión, sus ojos están atentos a mi llegada, su amor es incondicional, sin importar el relajo que traigo en mi vida, siempre me ama, me dice,
¿verdad? Que todo el caos que traigo en mi vida no es más grande que Él o que no es más grande que su amor. Ese es el Padre que quiere ser tu Padre. ¿Sí? Ahí yo puedo ser vulnerable, puedo ser transparente, puedo ser honesto y decirle: vengo hecho un caos, papá. Vengo destrozado, vengo con el corazón roto, la regué, pequé, cedí ante la tentación. ¿Sí? Y en lugar de condenarme, me va a ayudar a sanar. Me va a dar el alivio que yo necesito. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, cuando tú te comienzas a relacionar con papá, con Dios de esta manera, tú también empiezas a cambiar por el solo hecho de relacionarte con Él. ¿Sí? Es como, por ejemplo, lo hemos dicho varias veces aquí, si tú vas y te enchufas a los contactos de la luz, ¿lo vas a sentir o no? Sí, claro. Ok, si tú te conectas al amor de Dios, eso te va a cambiar. Eso te va a transformar. Ahora, por eso nos conviene tenerlo a Él como nuestro Padre Celestial, porque cuando nosotros experimentamos la relación de amor con Él, eso cambia nuestra paternidad, nuestra maternidad, y entonces también eso se lo transmitimos a nuestros hijos. El modelo que yo tenga de paternidad, que yo recibí de mis padres, ¿verdad? Es el modelo que yo le voy a transmitir a mis hijos. Escríbelo. Escríbelo ahí en tus hojas, ¿verdad? Escribe: las mamás y papás le transmitimos este modelo a nuestros hijos. ¿Sí? Cuando tenemos una relación con Jesús, nosotros le transmitimos este mismo modelo a nuestros hijos. Las mamás y papás le transmitimos este modelo a nuestros hijos. Y entonces estamos en condiciones de poder decirle a nuestros hijos en edad escolar: sí, hijo, yo sé que el kinder es difícil, yo sé que la primaria hay muchos problemas. Yo recuerdo, ¿verdad?, que también nunca me elegían para el equipo de fútbol y siempre era el último, ¿verdad?, al que juntaban, si es que me juntaban, ¿verdad? O recuerdo también cuando había quienes no querían ser mis amigos y chismeaban en mi contra, o cuando me hacían bullying, o cuando veía que alguien me quitaba a mis amigos, o cuando había abuso, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros tendemos a olvidar todo lo que nuestros hijos van a experimentar en la edad escolar. Por eso cuando yo vengo a la presencia del Padre y estoy con Él, encuentro que mi preocupación es quitada, que mi ansiedad es quitada, que mi estrés ha sido aliviado, cuando yo puedo derramar mi corazón en Él y recibo el alivio que yo necesito en mi vida. Dios lo que hace es toma mis emociones, mi angustia, y me lleva a tener cercanía con Él. Por eso nos vamos a enfocar en eso, en el alivio relacional, cómo Dios nos lo da y cómo nosotros también se lo podemos dar a nuestros hijos. Ahora, hay una pregunta ahí en tu boletín. ¿Tienes memorias de consuelo y alivio relacional de tu niñez? ¿Tienes memorias de consuelo y alivio relacional de tu niñez? En otras palabras, ¿cuántos de ustedes pueden recordar a sus papás dándoles consuelo cuando notaban que estaban angustiados, molestos, enojados, tristes? ¿Cuántos pueden recordar esos ojos atentos? ¿Verdad? ¿Cuántos pueden recordar a sus papás preguntándoles: hijo, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuántos pueden recordar, verdad, si les ayudaron a tener o a poner palabras, verdad, a tu experiencia, verdad? ¿Y cuántos de ustedes experimentaron esa sensación de alivio? ¿Sabes que se han hecho estudios sobre esto? Y solo un 20% de las personas a las que se le hace esta pregunta responden que sí. Eso quiere decir que la gran mayoría, el 80% de nosotros, tenemos dificultad recordando una sola memoria de consuelo en nuestra niñez de parte de nuestros papás. ¿Sí? Ahora, Paco, yo sí recuerdo a mis papás dándome alivio. Yo sí recuerdo a mis papás dándome consuelo. Eres súper afortunado. Porque la mayoría no. No tenemos esos recuerdos. ¿Y sabes por qué no tenemos esos recuerdos? Porque no hubo alivio relacional. No hubo consuelo.
¿verdad? Si tú sí recuerdas a tus papás, ¿verdad? Dándote este tipo de alivio en su relación contigo, ¿sí? Seguramente aprendiste que las relaciones eran un lugar seguro para encontrar alivio, aprendiste que el alivio relacional está disponible y tus padres te lo proveyeron, pero seguramente la mayoría de nosotros no. Y si no tenemos esas memorias, urgentemente necesitamos alivio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo malo, en un mundo corrupto, donde hay personas malas, donde, ¿verdad? Hay padres rotos, con hijos rotos, y si nosotros no somos capaces de obtener ese alivio, somos muy propensos en caer en cualquier otra forma, cualquier adicción que esta sociedad nos ofrece para aliviarnos. Las adicciones sí dan alivio, pero es temporal y tiene un costo sumamente alto. Cuando nosotros recibimos alivio relacional de nuestros padres, eso provee una conexión, provee intimidad, provee cercanía y el costo es muy bajo. Por eso hoy nos vamos a enfocar justamente en cómo Dios nos ayuda, nos da alivio, nos da consuelo en este trono de gracia donde recibimos misericordia, ¿sí? Por eso en la Biblia, ¿sí? Nosotros, ¿verdad? Incluso somos llamados, ¿verdad?, a formar parte de la familia de la iglesia. Y la palabra de Dios dice que hagamos muchas cosas los unos a los otros, porque una de las maneras en las que Dios quiere que nosotros experimentemos alivio relacional es en nuestras relaciones con la gente de la iglesia. ¿Sí? Ya sé a dónde vas, Paco, ya sé la cantaleta, necesito estar en un grupo de conexión. Sí, claro, y lo voy a seguir diciendo hasta que no estés en un grupo de conexión. Porque es allí donde se te provee de relaciones seguras para que tú puedas descargar todo lo que está en tu corazón y que puedas sanar y puedas ser aliviado. Porque vivimos en un mundo malo. Ahora, a algunos nos da miedo. Y nos da miedo porque implica ser transparentes y ser vulnerables, tal y como les pasó a Adán y Eva, y entonces hacemos lo mismo que hicieron Adán y Eva. Nos escondemos, nos sentimos de vergüenza, nos llenamos de culpa y nos aislamos de los demás. Pero la Biblia dice que nosotros somos consolados para que estemos en posibilidades de también consolar a otros. ¿Sí? Necesitamos recibir alivio para poder ayudar a aliviar a los demás. Pregunta: ¿cómo puedo consolarte si no me dices que estás herido por dentro? ¿Cómo puedo animarte si nunca me dices que estás desanimado o te sientes débil? Mira lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 4. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Ese es el versículo que vamos a memorizar esta semana y que ya lo había explicado la semana pasada, pero lo voy a volver a comentar ahorita, ¿ok? La Biblia dice que nosotros como papás nunca debemos de llevar a nuestros hijos al resentimiento, al rencor, a la amargura. ¿Sí? Nos lo prohíbe. ¿Sí? Papás, no hagan enojar a sus hijos con la manera en la que los tratan. Y nos dice que sí es lo que debemos de hacer. Dice, más bien, críenlos con la disciplina. ¿Se acuerdan que les expliqué qué es la disciplina? La disciplina tiene que ver con el desarrollo de buenos hábitos. ¿Sí? Críenlos con buenos hábitos. ¿Sí? Pónganle ahí una flechita si quieren, ¿verdad? Al versículo en donde dice disciplina. Buenos hábitos e instrucción que proviene de él. Señor, cuando habla de instrucción no son trancazos, no son golpes, no son cachetadas, guajoloteras. Instrucciones, diles, ¿verdad?, cómo deben de actuar en todas las áreas de su vida. Dales instrucciones. Y la instrucción no es lo que a mí se me ocurra, ni es tampoco de la corriente, ¿verdad?, psicológica o conductual de moda, sino más bien de la instrucción que dice ahí, proviene de él. Señor, escribe esto ahí en tu boletín. Debemos considerar enseñar a nuestros hijos a buscar alivio relacional. Escríbelo. Debemos considerar enseñar a nuestros hijos a buscar alivio relacional para sus momentos difíciles en la vida. ¿Sí? Entonces fíjate bien, además de enseñarles a que amen a Dios, necesito asegurarme de que mis hijos de edad escolar sepan que cuando enfrenten dificultades van a necesitar buscar alivio.
van a necesitar ayuda, van a necesitar consuelo. ¿Dónde van a obtener ese consuelo? En relaciones sanas. Ok, ¿de quién van a obtener esas relaciones sanas? Primero, síguele escribiendo, para sus momentos difíciles en la vida, en su relación con Dios. Eso es lo primero. ¿Sí? Y esto está en perfecta consonancia con lo que aprendimos la semana pasada. Lo primero es llevarlo a los pies de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, Luquitas aceptó a Jesús como Señor y Salvador cuando tenía 3 años. ¿Sí? Ok, nosotros necesitamos asegurarnos de que lo primero sea que tengan una relación de amor con Dios para que puedan acudir a Él cuando lo necesiten para recibir el alivio, la ayuda, el consuelo que necesitan. Pero en segundo lugar, nosotros, escríbelo, nosotros, sus padres. Hijo, no tienes que ir primero con tus amigos, no tienes que ir primero con tu maestra, no tienes que ir primero con el conserje de la escuela. Tengo que asegurarme de que sepa que primero va con Dios y luego, en segundo lugar, viene conmigo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aquí hay un punto importante. No solamente es que lo sepa, es que yo realmente le provea de las condiciones para que cuando venga yo esté listo, que yo esté disponible. ¿Sí? Porque si yo le digo, puedes venir conmigo y me puedes contar lo que sea, pero cuando viene conmigo a contarme lo que sea, le digo, espérame, ahorita no puedo. ¿Sí? Va a ir a buscarlo en otro lado. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesito asegurarme de que él o ella, ¿verdad?, puedan acercarse, ¿verdad?, a Dios y a nosotros como sus padres. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Toma en cuenta que esto no solamente le sirve para la niñez, esto le sirve para toda su vida, ¿verdad? Porque en esa edad escolar los niños nos adoran a los papás. Ajá. Pero luego llega la adolescencia. ¿Y qué tanto te quieren en la adolescencia? Ya no te quieren. No, nada. No quieren hablar contigo. Les preguntas y no te cuentan. Y te dicen, yo lo voy a resolver. Ya no, ya, déjame tranquilo. Y se encierran. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es esencial que lo hagamos en esta etapa de la vida. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, esto les va a servir, perdón, para la adolescencia, cuando ya no nos quieren. Acuérdense que vamos a hablar de la adolescencia de este domingo al otro, ¿ok? Para que no vayan a faltar y inviten a alguien, ¿verdad? Para que también se conecte, ¿ok? Esto les va a ayudar incluso para cuando sean adultos, cuando estén en un trabajo o cuando tengan un matrimonio, ¿verdad? O cuando tengan que lidiar con la gente de forma saludable. Tenemos que hacernos 2 preguntas. Primero, ¿qué tipo de estilo de crianza utilizaron mis papás? ¿Sí? O sea, no me tienes que decir a mí, nada más tú reconócelo. Ahora, es probable que tú digas, bueno, mi mamá tenía este estilo, pero mi papá tenía este estilo, porque eso también puede cambiar. O que incluso tú digas, bueno, es que era un poco, ¿verdad? Por ejemplo, un poco controlador, poco autoritario y a veces era democrático. Ok, está bien. O a lo mejor empezó con uno y terminó con otro. Todas esas variaciones son posibles, ¿ok? La otra es, si tú eres papá o mamá, sé consciente de esto. ¿Qué estilo utilizas tú o qué estilo utilizaste con tus hijos? ¿Cuál es con el que más te identificas tú como papá o como mamá? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, fíjate bien. Lo que vamos a platicar a continuación es, ok, ya que conocemos estos estilos de crianza, lo que vamos nosotros ahora es vincularlo con el tema del que estamos hablando, que tiene que ver con cómo cada estilo de crianza es capaz de proveer mejor o peor del consuelo y el alivio relacional que los niños de edad escolar necesitan, ¿verdad?, para su vida diaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien, vamos a empezar a hablar un poco acerca de cada uno de estos estilos y no solamente los vamos a describir porque ya vimos una descripción en el video, sino que vamos nosotros a averiguar
cada estilo de qué tipo de hogar proviene, ¿sí? De qué tipo de estilo de papás tuvo, ¿verdad? Para llegar a desarrollar este estilo de crianza. Y vamos a contestar 2 preguntas más. Si tú te fijas en tu boletín, para cada estilo tienes 2 preguntas, ¿ok? Y ahí hay que llenarle la información, ¿sí? Yo no te voy a decir que llenes, ¿sí? Ahí tú péscale y tú escribe lo que tú te llame la atención. Las 2 preguntas que vamos a contestar para cada uno de estos modelos es: ¿por qué tienen dificultad con el alivio relacional? Y número 2, ¿qué cambios debe de hacer un papá o mamá de este modelo para parecerse a Jesús? ¿Verdad? Porque acuérdate que lo que nosotros queremos es parecernos a Jesús, tal y como lo vimos en el libro, en la carta de los Hebreos. Vamos a empezar con el primer estilo, ¿ok? Quizá varíe un poquito el nombre del que manejaron en el video, ¿ok? El primero se llama el papá o mamá evasivo. Escríbelo. Número 1, el papá o mamá evasivo. Escribe también esto: el papá o mamá evasivo es emocionalmente distante y despreciativo. ¿Ok? Ese es el primer modelo o primer estilo de crianza. El papá o mamá evasivo, que tiene la característica de que es emocionalmente distante y es despreciativo. En otras palabras, su distancia emocional le da el mensaje al hijo, a la hija, de rechazo. ¿Sí? A lo mejor lo ama muy adentro de su corazón, pero el mensaje que constantemente le está dando al niño es, ¿verdad? No, realmente no te amo, ¿verdad? Hay un rechazo del papá hacia el hijo. Ahora, ¿en qué tipo de hogar creció alguien que se desarrolla o que llega a tener esta característica de papá o mamá evasivo? Bueno, crecieron en un ambiente donde la prioridad era hacer tareas, tener un buen rendimiento, donde eran completamente independientes y se valoraba muchísimo la autosuficiencia, ¿ok? Los papás del papá o mamá evasivo, ¿verdad? Eran papás que no mostraban sentimientos, eran inexpresivos y no entendían o no querían o no sabían cómo conectarse con los hijos a nivel emocional. Ahora, ¿qué hacían esos papás con nosotros cuando nosotros expresábamos algún tipo de sentimiento? Pues nos sacaban la vuelta, ¿verdad? Uy, ya está llorando, uy, está enojado, uy, ¿verdad? Ya trae su cara, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Decían, a ver, vete a tu cuarto a llorar, vete tú solito a llorar a tu cuarto, ¿sí? O nos decían cosas como, por ejemplo, no llores, no llores. O te voy a dar con la chancla para que tengas motivos verdaderos para llorar. En otras palabras, sus decisiones y su trato, ¿verdad? Nos llevaban a que nosotros tuviéramos que reprimir cualquier expresión, cualquier sentimiento, cualquier emoción. Porque cuando nosotros mostrábamos cualquier sentimiento o emoción, no sabían qué hacer con nosotros. ¿Sí? Y entonces eso nos lleva a nosotros como hijos, ¿verdad? A aprender a ignorar, bueno, no ignorar, sino a no expresar, a reprimir mis sentimientos, a minimizarlos y a tener que apartarme para poder expresarlos yo solillo. Nunca frente a otras personas. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Cuando un papá reprime nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿verdad? Esto nos lleva a volvernos inexpresivos. Ahora, fíjate bien, si yo crecí en un hogar así y yo ahora soy papá o soy mamá, me va a costar muchísimo trabajo conectarme con mis hijos emocionalmente, ¿sí? Vamos a contestar a la pregunta: ¿por qué tienen dificultad con el alivio relacional el papá o mamá evasivo? Bueno, pues por la sencilla razón de que no tengo memorias de un papá preguntándome cómo me siento o consolándome, ¿sí? No tengo memorias de un papá diciéndome, a ver, dime con palabras
cómo te sientes, ¿ok? Y entonces esto me lleva a hacer justamente lo mismo con mis hijos, ¿verdad? Los sentimientos, creo yo como papá, son para deshacernos de ellos, no son para expresarlos, ¿sí? No son para recibir alivio y establecer una conexión emocional. Por eso el papá evasivo, su tendencia es a distanciarse más y más y más de los hijos. Y aún podemos escuchar a papás evasivos que dicen, pero yo sí siempre estoy aquí en la casa. Pues sí, estás en la casa, pero no estás conectado emocionalmente con tus hijos. ¿Sí? Tus hijos, ¿verdad? Han aprendido que en esta casa no se pueden expresar emociones. No, es una casa donde somos impacientes o intolerantes con los sentimientos de los hijos. Los regañamos por tener comportamientos fuera de lo normal en lugar de preguntarles, ¿cómo te estás sintiendo, hijo? ¿Sí? Nuevamente, si yo no experimenté, si yo no tuve esas experiencias, difícilmente las voy a llevar con mis hijos. ¿Sí? Siguiente pregunta, ¿qué cambios debe hacer un papá o mamá evasivo para hacerse a Jesús? Primero, necesito revivir los sentimientos que yo mismo ignoré y reprimí. En otras palabras, necesito aprender o reaprender a expresar emociones. ¿Sí? Yo como papá necesito darme cuenta que las emociones que tengo me las dio Dios y que las emociones no son malas, no son negativas, que aún como papá está bien si de vez en cuando chillo, porque tengo necesidad de hacerlo. Que está bien sentirse triste, que está bien sentirse frustrado, que está bien sentirse enojado. El problema con el papá evasivo es de que como he reprimido tanto mis emociones en el pasado, ya se volvió una costumbre enfermiza. Y entonces me cuesta mucho expresar emociones y sobre todo me cuesta identificar qué cosas estoy sintiendo. No sé. Si me preguntan, ¿cómo te sientes? No sé. Porque no tengo ninguna práctica en identificar qué tipo de emociones tengo. Por eso es incluso muy válido, ¿verdad? Buscar en Google, ¿verdad? Lista de emociones humanas. Y te vas a encontrar con un listado enorme. Imprímelas, ponlas en el refrigerador. De tal manera que cuando te sientas como te sientas, si tú sabes que te cuesta trabajo identificar emociones, pues permítanme tantito, voy a checar en el refrigerador y reviso. ¿Cómo me siento? Me siento así, así, así. Me siento frustrado. Es muy importante que yo logre identificar mis sentimientos y ponerles palabras y decir, sí, me siento así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Otra cosa también que yo puedo hacer para mejorar, qué cambios puedo hacer es mostrar mis sentimientos, especialmente con el cónyuge y aún con los hijos. En otras palabras, tengo que comenzar a practicar. Y tengo que comenzar a ser transparente. A veces el orgullo es el más grande impedimento para que yo pueda decir, pues sí me siento triste, porque muchas veces cuando somos orgullosos, no, yo siempre me siento bien. Yo nunca me siento mal. Eso es falso. Los seres humanos todos experimentamos emociones, todos experimentamos sentimientos. Entonces yo puedo hacer un pacto con mi esposa y decirle, ¿verdad? Necesito practicar y necesito contarte cada día cómo me sentí. Esto es especialmente difícil para los hombres, porque las mujeres tienen una necesidad, una tendencia natural a expresar emociones, los hombres no. ¿Sí? Entonces podemos practicar con nuestro cónyuge y decirle, hoy me sentí triste, hoy me sentí agobiado, hoy me sentí cansado, hoy me sentí así. Y luego también comenzar a practicarlo con nuestros hijos y aprender también a pedir consuelo, alivio para nosotros en nuestras relaciones con nuestros hijos y con nuestro cónyuge. Porque cuando muestras tus sentimientos es más fácil que veas y entiendas los sentimientos de los demás. No, esto es bien lógico. Si yo no logro ni identificar mis sentimientos, ¿cómo voy a identificar los sentimientos de mis hijos? No tiene sentido. No sé si me estoy explicando. Y esto también cambia tu relación con Dios y tu vida de oración, porque ahora no nada más es decirle a Dios gracias por los alimentos que tenemos el día de hoy en el nombre de Jesús, amén, y que sea tu única oración del día. Ahora tú puedes venir con el Padre y decirle, Padre, estoy muy angustiado, me siento mal. Eso cambia
tu relación con Dios y tu intimidad con Dios. Cambia también la manera en la que tratas a la gente de la iglesia, porque si tú tiendes a ser evasivo en tus sentimientos, también te va a costar mucho trabajo tener un compañero espiritual en la iglesia o estar en un grupo de conexión, porque te va a dar miedo expresar emociones y sentimientos. Ese es otro lugar donde podemos practicar. Número 2, segundo papá, el papá o mamá complaciente. ¿Cómo es? El papá o mamá complaciente, ¿sí? El que siempre busca complacer en todo a todos. El papá o mamá complaciente, ¿ok? Escríbele, ¿es el papá o mamá que siempre está feliz? ¿Es el papá o mamá salvador? ¿El papá distractor? ¿El que quiere tener a todos contentos? ¿Sí? Este es el papá complaciente, ¿sí? El papá que siempre disimula, aparenta estar contento, estar feliz, como cierto candidato a la presidencia de la República que ahorita me acordé, ¿verdad? Sí, que siempre está sonriendo, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Ok? Es el papá que siempre está contento, siempre está sonriente, ¿sí? Nunca se le ve enojado, solo cuando se enoja y entonces asusta a todos, ¿verdad? Es el papá que siempre está rescatando a sus hijos de todo problema. Es el papá que distrae a todos, ¿verdad? Con chistes, con anécdotas, ¿verdad? Con caras graciosas, ¿verdad? Quiere tener a todos contentos, ¿ok? Este es el papá complaciente. ¿De dónde proviene el papá complaciente? ¿En qué tipo de hogar creció el papá complaciente? Creció en un hogar lleno de miedo. ¿Sí? No sé si lo quieran anotar ahí en algún lado. Creció en un hogar lleno de miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque los papás siempre estaban enojados. Sus papás siempre estaban criticando, estaban juzgando, estaban reclamando. Y esto llevó a que los hijos desarrollaran mucha ansiedad en su vida, ¿sí? Y entonces, para aliviar la ansiedad, los hijos crecen con la idea de que tienen que ser perfectos, que tienen que ser buenos hijos, ¿ok? Los hijos se vuelven hipersensibles para averiguar cómo se están sintiendo los papás y piensan, ¿verdad?, que para asegurarse, ¿verdad?, que siempre estén bien, provocan buen humor en ellos y por eso, ¿verdad?, son chistositos, ¿verdad?, siempre tienen una frase graciosa, ¿ok? Poner de mal humor a los papás está prohibido. Su pensamiento es: si tú estás feliz, yo estoy feliz, ¿sí? Es más, voy a pensar lo mismo que tú pienses, voy a opinar lo mismo que tú opines. Y son los que terminan teniendo una actitud cuando les preguntan: ¿a qué quieres cenar hoy? Lo que tú quieras. Es el miedo, hacer enojar al papá, ¿sí? Son muy dependientes de otras personas y siempre están buscando la aprobación de los demás. Esto los lleva a la codependencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué tienen dificultad para dar alivio relacional a sus hijos? Porque odian, temen las malas noticias, ¿sí? Temen, ¿verdad?, cualquier cosa, ¿verdad?, que pueda tener un sentido negativo, porque quieren que todo sea positivo a todo, ¿verdad? Es más, su manera típica de consolar es: no te preocupes, todo va a salir bien, todo va a estar bien, ¿verdad? Eso también a los cristianos luego nos sale, ¿verdad?, muy natural, ¿verdad? Cuando decimos, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. No, eso no siempre es verdad, ¿sí? Y es muy probablemente porque queremos buscar la aprobación de la persona, ¿ok? Le decimos a los hijos: no te estreses, no te preocupes, ¿verdad? Son los que rescatan porque tienen ese elemento del miedo, ¿verdad? Al rescatarlos, lo único que provocan es debilitar a los hijos, porque les evitamos toda experiencia dolorosa, todo sufrimiento, ¿verdad?, que es algo que ellos van a experimentar toda su vida y para lo cual deberíamos de prepararlos. El papá complaciente provoca que sus hijos nunca maduren, nunca crezcan emocionalmente. Se les dificulta mucho a los hijos de los papás complacientes cuando llegan a la adolescencia, cuando llegan a la edad adulta, porque siguen comportándose como niños.
porque nunca se les dio responsabilidad. Son los que se mudan, ¿verdad? Estos papás complacientes se mudan con los hijos cuando los hijos ya tienen esposa, ya tienen hijos, para poder ayudarles en toda la vida y resolverles todos los problemas. ¿Sí? ¿Qué cambios debe hacer un papá o mamá complaciente para parecerse a Jesús? ¿Qué cambios debe de hacer? Ahí les van algunos cambios. Dejar que los hijos asuman responsabilidad poco a poco para que se equivoquen y asuman la responsabilidad de sus consecuencias. ¿Sí? Claro, al principio de los 0 a los 3 años, pues a lo mejor hay que hacerles la comida, pero ya a los 4 no, que ellos hagan el menudo. No, no es cierto, no tanto así, pero sí es importante que poco a poco ellos vayan asumiendo responsabilidad a partir del grado de maduración que llevan. El problema es de que si no los apoyo para que maduren, nunca maduran y entonces nunca pueden hacer nada. Se vuelven unos, como dice Paquita la del barrio, unos inútiles. Son adolescentes, son adultos, pero son unos inútiles. ¿Sí estamos de acuerdo? No les resuelvas todo, ayúdalos a asumir responsabilidad por sus sentimientos, ayúdales a que puedan identificar sus emociones y que le pongan palabras a sus emociones. Dirígelos a comprender que vivimos en un mundo caído donde muchas cosas no van a salir bien y que también es válido estar triste, estar frustrado, estar enojado, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, vamos al tercer papá, el papá o mamá vacilante. ¿Qué es vacilante? ¿Que vacila mucho? ¿Que cuenta muchos chistes? No, vacilante quiere decir que es un papá indeciso, ¿verdad? Vacilante, ¿verdad? Va para acá y no sabes nunca para dónde va. Es un papá inconstante, ¿verdad? Es el papá o mamá idealista, en otras palabras, que tiene muy altas expectativas, ¿sí? Es un papá preocupón, preocupado y reactivo. ¿Sí? ¿De dónde proviene el papá o mamá vacilante? Proviene o creció en una familia donde sí había conexión relacional, pero a veces. ¿Sí? O sea, a veces había una buena relación emocional, una buena conexión emocional en una temporadita y luego ya no. Y luego sí y luego no. Por eso es vacilante, porque es inconstante, no es consistente. ¿Sí? Es una relación en la que se provee y luego no se provee y luego no se provee. ¿Ok? Eso produce en los hijos mucha frustración, produce enojo, produce ansiedad y le lleva a idealizar sus relaciones futuras y a tener expectativas demasiado altas en sus relaciones futuras. ¿Ok? En las relaciones futuras, cuando esas expectativas no se cumplen, eso le lleva a que el mundo se le venga encima, el mundo se desbarata, el mundo se desvanece y entonces todo está mal. ¿Sí? Experimenta mucha frustración, le lleva al enojo y le lleva también a la tristeza. ¿Te fijas? Eso es resultado de la falta de constancia, de que a veces sí haya, a veces no haya, a veces sí haya, a veces no haya. ¿Por qué tienen dificultad con el alivio relacional? ¿Por qué tienen dificultad con el alivio relacional? Porque nuevamente, como crecieron en una familia inconstante, una familia que no tenía consistencia, ¿sí? Entonces imita ese comportamiento y entonces este papá nunca sabes cuándo va a estar enojado o cuándo va a estar contento. Por eso se llama vacilante, porque hay cambios emocionales todo el tiempo, ¿verdad? Así como puede llegar del trabajo súper contento, también puede llegar del trabajo súper enojado. Así como se despierta, ¿verdad? Muy contento, se despierta muy enojado. Entonces nunca sabes, realmente nunca hay una estabilidad emocional en la persona. Y entonces eso lleva, ¿verdad?, a que los hijos, como nunca sabemos si va a estar enojado o va a estar contento, ¿verdad? Cuando papá está bien, todos están bien. Pero cuando el papá o la mamá
¿verdad? No están bien, todos están mal. Entonces, cuando llega a estar bien, los hijos están a la expectativa de a ver a qué horas le cambia el humor, ¿sí? Están, ¿verdad? A ver en qué momento las cosas van a cambiar, ¿ok? Estos papás y los hijos, ¿verdad? También se vuelven hipersensibles al rechazo, ¿sí? Esa es una característica, ¿sí? Hipersensibles al rechazo. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier comportamiento puede llevarles a sentirse rechazados, ¿sí? Aunque uno no los esté rechazando. ¿Sí estamos de acuerdo? Y una vez que se sienten rechazados, tienden a desconectarse emocionalmente y se pierden en sus propios pensamientos, tienden a aislarse emocionalmente y se llenan de preocupación, lo que les lleva a estar emocionalmente distantes. ¿Y por qué se preocupa? Porque siente, ¿verdad? Mucha preocupación, mucha ansiedad, porque siente que los demás lo rechazan, ¿sí? Y ese sentimiento de rechazo, aunque no sea real, lo lleva a desconectarse y entonces sí experimenta un rechazo real. Sí, se vuelve un círculo vicioso. ¿Qué cambios debe hacer un papá o mamá vacilante para parecerse a Jesús? Debe aprender a dejar de usar el enojo como una manera de obtener atención. Debe de dejar de utilizar el enojo para manipular a los demás. Debe de dejar de utilizar el enojo como una herramienta para controlar las emociones del resto de la familia, incluyendo a sus hijos. Ahora, la Biblia es muy clara al respecto, ¿sí? ¿Se vale enojarse o no se vale enojarse? Sí se vale. ¿Qué es lo que no se vale? Pecar a causa del enojo. Ni siquiera es válido, según lo que dice la Biblia, es que se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el enojo no te puede durar semanas. Hay gente que tiene años enojada. Eso dice Dios, eso no. ¿Sí? Puedes estar enojado un rato. ¿Sí? La Biblia dice, en el día te puedes enojar, pero no te vayas a dormir con el enojo. Resuélvelo antes de que te vayas a dormir, porque al otro día ya es otra historia, ¿sí? El papá vacilante precisamente tiene la tendencia a utilizar el enojo como una herramienta constante, ¿ok? Otra cosa es tener conciencia de las emociones y cómo cambian estos cambios emocionales para buscar tener estabilidad y consistencia para los hijos. La Biblia a esto le llama dominio propio. ¿Cómo le llama? Dominio propio. Y el dominio propio es resultado de que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida, ¿ok? Y esto es aplicable en todas nuestras relaciones, aún en el matrimonio. Vamos al cuarto papá, porque ya se me acabó el tiempo. Cuarto papá, el papá o mamá controlador. Papá o mamá controlador, ¿sí? Anótalo. Es el papá o mamá autocrático e intimidante. Aquí mis chicharrones truenan. Aquí yo mando. Aquí se hace lo que yo quiero. ¿Sí? Ese es el papá controlador. Es un papá dominante. Es un papá, ¿verdad?, que tiene más poder que el rey de Inglaterra. ¿Sí? En su casa, por supuesto. ¿Ok? Ahora, ¿en qué contexto se cría? ¿En qué contexto creció un papá controlador? Esto sí es un poco triste, porque un papá controlador proviene de un hogar difícil, ¿sí? Donde había muchos conflictos, donde los conflictos no se resolvían bien o no se resolvían del todo, ¿sí? Es un hogar donde se vive de crisis en crisis y estas crisis provocan traumas profundos en la persona y donde incluso se llega al abuso, ¿sí? Son papás cuya infancia estuvo caracterizada por un alto sufrimiento. Y como hubo mucho trauma, tienden a olvidar su infancia como un mecanismo de defensa, ¿sí? No tienen recuerdos de su infancia, ¿sí? Bloquean todo recuerdo de su infancia, ¿ok? ¿Por qué? Porque su infancia fue terrible, su infancia fue mala, una mala infancia. Ok, ahora, ¿por qué tienen dificultad con el alivio relacional? Pues porque han olvidado lo que significa ser niño, no tienen recuerdos de la infancia. Se sienten seguros
creando ambientes demasiado estructurados, demasiado rígidos, llenos de reglas. En otras palabras, las reglas sustituyen la relación de amor. Para ellos amar es castigar al niño, ¿verdad? Ponerle todo tipo de reglas, ¿sí? La familia es más o menos, ¿verdad? Como el cuartel del ejército, ¿sí? ¿Qué cambios debe hacer un papá o mamá controlador para parecerse a Jesús? Necesitas ir atrás a resolver lo no resuelto en tu infancia en un ambiente seguro, ser vulnerable para poder experimentar, sanar las heridas del pasado. Ahora, aquí, para estos papás controladores, es muy necesario buscar ayuda profesional. Y más, sobre todo, si hablamos de un terapeuta cristiano que no solamente tenga, ¿verdad?, conocimientos científicos, sino que también tenga conocimientos bíblicos, porque de esa manera te va a poder ayudar a recuperar la salud relacional y a buscar, ¿verdad?, la ayuda que tú necesitas. Aquí, por ejemplo, en el centro bíblico, ¿verdad?, tenemos un ministerio que se llama el Ministerio Ya Basta y que tiene programas profesionales para ayudarte a enfrentar el pasado, como por ejemplo el programa Oasis. Si tú quieres más información, asegúrate al final de la reunión de hablar con Marce, que está levantando su mano izquierda. Bueno, gracias, ¿verdad? Para que ella te pueda indicar, ¿verdad?, cómo hacerle para formar parte de alguno de los programas que tenemos, ¿verdad? Vamos al último papá, el papá o mamá víctima. El papá o mamá víctima, ¿sí? Es el papá o mamá que intenta pasar desapercibido. El papá o mamá víctima es el papá o mamá que intenta pasar desapercibido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y por qué quiere pasar desapercibido? Bueno, es que el papá o mamá víctima provienen del mismo hogar que el papá controlador, o sea, una familia difícil, donde hubo conflictos, donde hubo abuso, donde hubo violencia, donde hubo mucho trauma, ¿verdad? Donde hubo quizá palabras, golpes, ¿sí? Cosas muy, muy, muy difíciles. Y entonces, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad?, de la persona que crece en este tipo de hogar crece con la idea de yo necesito aprender a tolerar lo que sea, ¿sí? Esta idea de yo estoy aquí para sufrir, ¿sí? Y entonces lo más probable es de que yo tenga que sufrir todo lo que tenga que sufrir, y ante el sufrimiento lo que yo tengo que hacer es callarme y aguantar, ¿sí? Ese es el tipo de hogar en el que crece el papá o mamá víctima, ¿verdad? Es un papá que calla, es un papá que aguanta, es una persona que sufre en silencio. Ahora, ¿por qué tiene dificultad en dar alivio relacional a sus hijos? Pues porque se quedó anclado, estancado en el niño aterrorizado, en el niño lleno de miedo, en el niño escondido, ¿verdad?, abajo de la cama, ¿verdad?, mientras los papás, ¿verdad?, gritaban o se golpeaban, ¿verdad?, o muchas otras cosas peores, ¿sí? Y entonces, ya en la edad adulta, ya como papá y mamá, siguen haciendo lo mismo, ¿sí? Se aíslan, ¿sí?, se esconden, ¿verdad?, y no pueden dar ningún tipo de alivio o consuelo a sus hijos. Creen que no tienen nada que expresarle a sus hijos, creen que no tienen voz. ¿Ok? ¿Qué cambios debe hacer un papá o mamá víctima para parecerse a Jesús? Necesita ayuda profesional también, ¿sí? Ya sea un terapeuta cristiano, o también aquí lo recomendable es un grupo de recuperación, ¿sí?, para lidiar con esta adicción a los demás, con esta codependencia que se desarrolla. Finalmente, vamos a aprender muy rápidamente, en resumen, 5 cosas que podemos aprender para proveer alivio relacional a nuestros hijos en edad escolar. Número 1, ahí lo tienes en tu boletín. Aprende a ver emociones y comportamientos difíciles como oportunidades para desarrollar intimidad. ¿Sí? Escríbelo.
aprende a ver emociones y comportamientos difíciles en tus hijos como oportunidades para desarrollar intimidad. Si está enojado, si está pataleando, si está golpeando, ¿verdad? Si el hijo está haciendo berrinches, aprovecha esa oportunidad. No para que te alejes de él o te distancies de tu hijo emocionalmente, sino esa es la oportunidad perfecta para acercarte y para tener intimidad relacional, emocional con tu hijo. ¿Sí? Ciertamente a veces los hijos nos sacan canas verdes y nos enojamos tanto, ¿verdad?, que nosotros necesitamos salir huyendo, ¿ok? Pero es muy importante que aprovechemos cada oportunidad para desarrollar lo contrario, que es la intimidad. Número 2, di lo que ves, observa y describe la emoción o sentimiento de tu hijo. ¿Sí? Si tu hijo está muy enojado, pues dile, hijo, ¿te ves muy enojado? Ajá. ¿Esto qué le enseña al hijo? Pues que está experimentando emociones y que estas emociones son válidas, ¿sí? Y esto le ayuda al niño a darse cuenta de que está experimentando un sentimiento, una emoción, ¿sí? Y la logra identificar y la logra, ¿verdad?, poner en palabras. Observa y describe la emoción o sentimiento. Si el niño dice, no estoy enojado. Hijo, pero es que me estás hablando, ¿verdad?, con un tono de voz, con un volumen, ¿verdad?, que claramente son de alguien que está enojado. ¿Sí? ¿Te fijas? Es una descripción de la emoción. Número 3, aprende a inclinarte hacia los sentimientos y a averiguar. Enseña habilidades de autoconocimiento y autorreflexión a tus hijos de edad escolar. ¿Sí? En otras palabras, más que ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? ¿Cómo se sienten? ¿Qué emociones están experimentando? ¿Ok? Antes de culpar, antes de castigar, antes de poner consecuencias, es muy importante escuchar a los hijos. Ahora, a veces los hijos no están en condiciones de hablar. Hay que darles chance también para que la emoción, ¿verdad?, baje un poquito y que estén en posibilidades de hablar. Eso implica esto de enseñarles habilidades de autoconocimiento y autorreflexión. Número 4. Ve el comportamiento como un idioma inmaduro y primero observa debajo de las acciones para investigar los sentimientos y emociones. ¿Sí? Acuérdate que a los adultos también nos cuesta trabajo identificar nuestras emociones y ponerles palabras, ponerles nombre. ¿Sí? ¿Tú crees que a un niño de 5 años le cueste? Pues sí, si a uno le cuesta. ¿Ok? Por eso nosotros necesitamos observar su comportamiento. ¿Ok? Y darnos cuenta de que nos está informando cosas, pero que esa información es parte como de una lengua, un idioma inmaduro, ¿sí? Y nosotros necesitamos investigar, bueno, dice primero observar detrás de las acciones para poder averiguar, investigar qué sentimientos, emociones está experimentando el niño. Número 5, pon un espacio entre tus propias emociones y tus respuestas. Pon un espacio entre tus propias emociones y tus respuestas. ¿Alguno de ustedes se ha enojado mucho como papá con sus hijos? Cuando uno está enojado, ¿controlas tus palabras? ¿Controlas tus reacciones? Yo les puedo decir, yo no. ¿Sí? Y hago y digo cosas que después digo, oh, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? ¿Cierto? Ok, nosotros, para enseñarles a nuestros hijos a tener dominio propio, nosotros necesitamos también practicar el dominio propio y no dejar que nuestras emociones controlen nuestras decisiones. ¿Sí? Acuérdate, las emociones no son buenas ni malas y las emociones van y vienen, ¿sí? Se fortalecen y se debilitan, ¿ok? Por eso a veces nosotros necesitamos decir nada más, a ver, nada más, dame 5 minutos y ahorita regreso, ¿sí? Te vas, tranquilizas horas y regresas con mayor dominio propio. Ok, termino con 2 versículos de la Biblia. Fíjate bien lo que dice Lucas 6:40. Dice, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienes? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Nosotros no somos papás perfectos, pero tenemos esperanza de mejorar. Ahora, ¿quién es nuestro Padre perfecto? Dios. Si yo me relaciono con Él, es muy probable que al relacionarme con Él, yo pueda aprender mucho de Él.
Y de esta manera poder, ¿verdad?, llegar a parecerme a Jesús como papá, como mamá. ¿Sí? Siguiente versículo, Proverbios 16:32 dice: mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Hay que subrayar ahí dos palabras, bueno, tres palabras: paciente y control propio. Paciente y control propio. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es mejor? ¿Tener mucho poder o tener paciencia? Tener paciencia. Y a veces con los hijos hay que tener mucha paciencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito tener eso en claro. Más que controlar, más que manipular, más que ejercer poder, necesito ser paciente. Y la otra, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Qué es mejor? ¿Tener dominio propio o conquistar un país? Tener dominio propio. Como papá lo necesito. ¿Sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la conferencia del día de hoy, porque a través de ella tú nos has ayudado a entender que nuestros hijos pequeños, nuestros hijos que están en la edad escolar, la edad de ir a la escuela, necesitan tener alivio para los problemas, dificultades, debilidades, situaciones que experimentan en su vida. Señor, si nosotros como papás no les proveemos ese alivio, ellos seguramente lo van a buscar en muchos otros lugares y que pueden llegar a ser lugares incorrectos. Por eso, Señor, quiero poner en tus manos a cada uno de los que somos papás, para que tú nos ayudes a estar en condiciones de proveerles el alivio a través de la relación que tenemos, de la relación emocional que tenemos con nuestros hijos. Señor, ayúdanos a mejorar y sobre todo ayúdanos a mejorar a través de la relación de amor que tú tienes de tu parte hacia nosotros, porque tú eres un Padre perfecto y nosotros ahora ya sabemos que cuando nos sintamos, Señor, mal, nos sintamos heridos, nos sintamos lastimados, preocupados, angustiados, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y sabemos que ahí vamos a encontrar la misericordia y el apoyo cuando más lo necesitamos. Eso es lo que tú nos ofreces para nuestra vida y lo que realmente hemos encontrado nosotros en ti. Permite que lo mismo que tú haces con nosotros, nosotros se lo podamos ofrecer a nuestros hijos. Ayúdanos y cambia todo lo que tengas que cambiar en nosotros. Señor, nos hemos identificado con alguno de estos estilos de crianza y Padre, sabemos que necesitamos hacer cambios. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos identificar claramente, Señor, qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida para parecernos a ti. Señor, muchas gracias por todos los que se conectaron hoy en el Zoom, por todos los que están aquí en el auditorio. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado. Permite que lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú aún no tienes a Dios como tu Padre, es momento de que lo tengas. Solo hay que decírselo, hay que pedírselo y decirle que quieres que sea el Salvador y el Señor de tu vida. Si tú estás, ¿verdad?, listo para decírselo, te pido que se lo digas ahora en una oración que te pido que creas con todo tu corazón. Dile así: querido Dios, quiero tener una relación contigo. Sé que no lo merezco porque he pecado contra ti. ¿Podrías perdonarme? Ahora te pido que seas mi Salvador y te pido que tú dirijas mi vida de ahora en adelante. Ayúdame a experimentar, tenerte a ti como mi Padre perfecto y que tú me puedas transformar también en mi vida para que tú me perfecciones. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén.